Bueno, para todos los que nos estén viendo en cualquier lugar del mundo, les saludamos desde Cali, Colombia, Iglesia Carismática Integral, con un gran aplauso a nuestro Dios. Amén. Eso. Amén. Esta mañana tuve una experiencia bonita con Dios, y para alguno de ustedes tiene que ser, donde vino a mi mente el siguiente pensamiento: diles a mis hijos que la salvación es gratis, es un regalo que les doy, pero hay que cuidarla. Y vino a mi mente algo que nunca había pensado: una beca. Yo le entrego a uno de ustedes una beca para ir a la mejor universidad del mundo, pero si usted no asiste, si no llega al horario, si no hace las tareas, si no cumple los requisitos, pierde esa beca. Igual la salvación. Cuando el gobierno entrega una casa, la primera vez lo hizo en 1985, creo, o un poco atrás. Tienen casas gratis, pero con las siguientes condiciones. 1, no la pueden utilizar mal, droga, licores, cosas de esas. 2, no las pueden arrendar, cedérsela a otra persona porque usted la está dando, porque usted la necesita para vivir. Y 3, tiene que pagarle impuestos y servicios, y si no la pierde. ¿Y sabe una cosa? Conocí varias personas que perdieron su casa. Entonces la salvación vale tanto, pero hay que cuidarla, y una manera de cuidarla es aprendiendo la palabra de Dios. Le ruego que estén de pie, vamos a invocar el nombre de nuestro Dios. Diga conmigo: Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, que es eterna, que los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Señor, hoy te pido que me des iluminación, revelación y sabiduría para hacer aquellas cosas que tú quieres que yo haga, para honrar y glorificar tu nombre, para que vean las buenas obras las personas y así glorifiquen tu nombre. Nos hemos reunido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntense, por favor. Les voy a hablar de la importancia de la entrada triunfal a Jerusalén. Mientras veníamos, mirábamos gente que iba hacia el templo y gente que salía de los templos con los ramos. Por eso se le llama hoy Domingo de Ramos. Entonces es bien importante todo eso. Y llegamos a un momento, escuche bien, de gran valor para nosotros los cristianos. El Señor Jesucristo es más importante que el futbolista más importante del mundo, que el presidente más importante del mundo, que la noticia más importante del mundo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que nosotros hoy estamos conmemorando la entrada triunfal a Jerusalén. Y esto es porque la entrada triunfal a Jerusalén, escuche bien, determina un periodo de tiempo o un inicio que fue la última semana del Señor Jesucristo sobre la tierra, y que termina con la resurrección. Incluye la muerte y la resurrección de Cristo. Esta semana es tan importante, que Dios utilizó 4 personas para escribir la vida de Él: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
y cada uno escribió capítulos. Comenzamos porque, por ejemplo, Mateo escribe 8 capítulos dedicados a la última semana. De 28 capítulos, él dedicó 8. El Señor Jesucristo vivió 3 años y medio. 3 años y medio fue contando, narrando, enseñando, pero el evangelista utilizó 8 capítulos. Eso quiere decir que el 28.57% del evangelio lo ocupó para hablar de la última semana. Luego Marcos, que es el que escribe menos, 16 capítulos, ocupó 6 capítulos. Eso quiere decir que ocupó el 37% del evangelio para hablar de la última semana. Nosotros aquí hemos aprendido de lo urgente y lo importante. ¿Qué es mejor? ¿Lo urgente o lo importante? Eso quiere decir que le está dando importancia. Lucas escribe 27 capítulos y de esos 27 capítulos, 6 capítulos los ocupó para la última semana, dándole un porcentaje del 22.22% a esa narración que fue lo que el Señor hizo durante esta semana. Juan, el hombre amado por el Señor, o al menos con mucha confianza para acercársele al Señor, escribió 21 capítulos y de esos 21 capítulos escribió 9, refiriéndose a la última semana. Eso quiere decir que él escribió el 42.86% de su evangelio refiriéndose a la última semana. Todo lo que hizo, lo que narran Juan, por ejemplo, desde la eternidad, Lucas desde su niñez, Mateo también comienza con la niñez, le dan esa oportunidad. Eso quiere decir que la última semana que el Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra, hizo cosas que son muy importantes. Y ustedes van a estar muy atentos para que podamos extraer, para que podamos aplicar esa última semana, porque no se va a escribir eso porque sí, se escribe porque es importante. Por amor se entregou naquela cruz, carregou grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor se entregou naquela cruz, carregou grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. No vamos a arrestarlo. No, vamos a matarlo. Entonces vamos a mirar los acontecimientos de esta semana, no de esta que estamos viviendo, sino de la semana del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar a ver algo que nosotros hemos leído, hemos oído, pero no le hemos dado importancia. Y es el pollino de asna. Se le llama pollino de asna a un burrito que no ha sido utilizado, que no ha sido montado. Y la Biblia dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Beth-Jagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada
y un pollino con ella, desatadla y traédmela. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. ¿Digan qué? Todos los comentaristas bíblicos están de acuerdo que este marca un día muy especial que se conoce como la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Y, como les decía, constituye el inicio, pero también el final. El primer versículo dice que se acercaron y vinieron a Betfagé. Era un caserío, un pueblito, una aldea, unas casitas que estaba entre Betania y Jerusalén. ¿Entre qué? Y allí el Señor Jesucristo envía a estos hombres para que busquen ese burrito y se lo lleven. La Biblia dice que cuando llegaron a ese lugar, que está frente al Monte de los Olivos, cuando el Señor venía de donde Marta y María, su lugar de hospedaje era la casa de Marta y María. Y entonces Él vino o venía para Jerusalén, ya que se acercaba la fiesta de la Pascua. Dice la Biblia así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y que había resucitado de los muertos. Esto lo dice Juan capítulo 2, versículo 1. Y luego lo vemos el siguiente día, es decir, el domingo, haciendo su entrada triunfal a Jerusalén. Aquí es importante lo siguiente. Voy a ir a la Biblia, dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Juan 12, 12 y 13. Bueno, miremos que es razonable pensar que Jesús pasó la noche en Betania, porque al fin y al cabo uno está donde sus amigos, ¿sí o no? Donde la gente agradecida. Y estos tenían gratitud por la amistad y por la resurrección de Lázaro. Luego, de camino viene, envía a sus discípulos a que busquen el burrito, el pollino, y Jesús, escuche bien, es alguien que siempre da instrucciones para que ellos hicieran las cosas como debían de hacer. Dice así: Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros. Mire ahí. Y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Esto lo registra Mateo y Marcos y Lucas. Y ellos dicen cómo fueron, añaden que había la asnita, también la mamá del pollino ese, y está atada, tiene el pollino, pero desátenlo y tráigamelo. Cuando pregunten por qué lo están haciendo, el maestro lo necesita. 2 cosas hay aquí para pensar. Una, eran conocidos del Señor Jesucristo, ya sabían quién era el Señor Jesús. O 2, estaban echando mano de algo que ellos tenían la esperanza que tuvieran el privilegio. Y el privilegio era que en todas las casas tenían asnas y siempre tenían allí los pollinos o los burros sin estrenar, con la esperanza que un día llegara el Mesías y se cumpliera la profecía, porque esta gente conocía la palabra de Dios. Entonces en el camino seguramente habían muchas casas y muchas asnas con sus burros, pero el Señor
escogió uno. ¿Y sabe por qué lo escogió? Porque era gente que tenía su corazón, su vida dispuesta a servir a Dios. Bueno, vamos a mirar el cumplimiento profético, porque ni una tilde ni una jota de lo que está escrito en la Biblia pasará sin haberse cumplido. Todo lo que hay allí es para mirarlo y retenerlo. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Yo quiero llamarle la atención que los profetas, los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo siempre hablaba y decía, como está escrito. ¿Cómo decían? Entonces, cuando le venga alguien con sueños, visiones, revelaciones, cuentos, tengan cuidado con eso, como está escrito. Mire, miraba, creo que eso será para la próxima semana, porque hemos decidido en esta semana mirar todo lo que el Señor Jesucristo hizo en la última semana. ¿Qué hizo el lunes? ¿Qué hizo el martes? ¿Qué hizo el miércoles? ¿Qué hizo el jueves? ¿Qué pasó el viernes, el sábado? Hasta llegar a la resurrección de Cristo. ¿Qué pasó? Porque estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, allí la profecía dice, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Les decía que esta gente estudiaba la palabra, y aparecieron varios Mesías, unos 4, antes del Señor Jesucristo, unos antes y otros en su época, pero estos los rechazaron y finalmente terminaron matándolos por una razón: no cumplían con los requisitos bíblicos o proféticos. Para nosotros sería sencillo, ¿no? Pues el Señor le dio por montar en un burrito. No era por coincidencia. Todos los reyes, generales, todos los victoriosos entraron en caballos, generalmente en un caballo blanco. Y entonces la gente los ovacionaba y que vive y todo esto, pero el Señor entró montado en un asno, en un burrito. Porque algo que el Señor Jesús tenía que enfatizar en nuestra vida se llama humildad. ¿Cómo se llama? Humildad. Y Él estaba enfatizando y tenía que cumplir la profecía. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey. Imagínense, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta profecía se cumplió tremendamente en la vida del Señor Jesucristo. ¿Digan qué? Así los discípulos llevaron ese pollino al Señor Jesús, lo sentaron encima y fueron. Y dice que lo pusieron sobre él, sobre ese asno joven, el cual nunca lo había montado. Yo no sé, porque muchos de ustedes ya son citadinos, y si no son citadinos de origen, son trasplantados y se les olvidó que eran campesinos. Yo sí, a mucho honor, le quiero decir que montarse sobre un caballo sin amansar o sobre un burro sin amansar, lo tiene que pensar 2 veces, porque él no va a quedarse allí con sus orejitas para atrás diciendo tranquilo, no ha pasado nada. Comienza a echar manotones, mordisco, coces o patadas, mejor dicho. Pero escúcheme bien, los que están aquí levanten la mano. El burro conocía quién era el Señor Jesucristo, y muchos no conocen quién es el Señor. Porque ese burro se sometió. No dice que saltó, no dice que le tuvo que reprender los demonios de brincos y patadas, nada, sino que simplemente se sometió y llevó al Señor Jesucristo allí hasta la entrada triunfal. Digan amén. Hablemos entonces de las multitudes que seguían a Jesús.
Y dice, y la multitud era muy numerosa. Tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay dos cosas aquí. Una era la cantidad de gente que había venido de diferentes lugares a celebrar la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, que de una vez les voy adelantando, son diferentes. Si usted quiere aprender de eso, lo espero aquí jueves y viernes. Entonces, esa gente que había visto ministrar al Señor Jesucristo, Él los seguía, pero estaban peores que el burro, porque ellos lo seguían para animarlo a que levantara una revuelta y finalmente se hiciera una guerra y lo sacara de la esclavitud que tenían de los romanos. El otro grupo de personas, son tres grupos, el otro grupo de personas fueron los que acompañaron a Marta, María, cuando murió Lázaro, y ellos estaban allí de dolientes y entonces mirando cuando el Señor llegó, y el Señor no llevaba escapularios evangélicos, Señor, que aquí estoy, que no, Lázaro, ven fuera. ¿Cómo dijo? Y ya. Toda esa gente que vio la resurrección de Lázaro creyó en el Señor. Habían ya entonces dos grupos. Y el tercer grupo de los que estaban allí eran los de Jerusalén, como siempre, religiosos, citadinos, agarrados ahí de la costumbre, del orgullo del templo, y no creían en el Señor. ¿Cómo serían tan malos, tan duros, tan tremendos, que el Señor se puso a llorar por ellos porque sabía lo que les esperaba? El Señor sabía lo que les esperaba, como lo que les espera a los que se duermen durante el culto. Vienen a ver una corona de espinas ahí para que usted nos vea. Entonces ya tenemos los tres grupos, ¿no es cierto? Los de Galilea, los que estuvieron en la resurrección de Lázaro y los que estaban en Jerusalén. Esta multitud tendía mantos en el camino y otros cortaban ramas de árboles y tendían también en el camino para que el asnito que llevaba al Señor Jesucristo pasara sobre él. Bueno, el asno también tuvo su equivocación. Él no saltó porque conoció quién era el Señor, pero después tuvo una equivocación porque usted sabe que la burrita no lo acompañó. No iba ahí al lado, él iba solito. Pero cuando regresó el asno le dijo, mamá, el burrito le dijo a la burra, mamá, mire lo importante que yo soy. Me tendían ramos, mantos, me aplaudían y todo eso. Y las mamás que siempre instruyen le dijo, no, mi hijo, eso no era para usted, eso era para el que iba montado sobre usted. Que a veces nos sucede la del pobre burro. Creemos que los aplausos y que todas esas cosas, particularmente para predicadores hoy, omitiendo y sacando de ahí al pastor Ronnie y la esposa, pero otros podemos cometer ese error, que hay que el aplauso y que todo eso, no, el aplauso y todo es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿por qué estos hombres y mujeres los mantos y particularmente las ramas las tendían? Escuche bien. En época atrás, esto me lo enseñó Lina en un programa que se llama Vida en Armonía, hubo un loco tan malo que representa al anticristo y se llamó Antíoco Epifanes. Escuche por qué eran las ramas y los... Entonces ese Antíoco Epifanes le tenía odio,
pero odio, de ese odio raro y extraño del diablo hacia el pueblo de Dios. Y entró al templo y él cometió abominación en el templo. Dentro de las cosas que hizo, metió una estatua de un ídolo llamado Zeus, con Z, Zeus. 2, sacrificó no un cerdo, sino una cerda. Y regó sangre en todo el templo. Y 3, la cocinó y luego regó el caldo de ese cerdo en el templo. Entonces tenemos la estatua de Zeus, el sacrificar la cerda, y luego metió prostitutas sagradas al templo. Es tan asqueroso eso que muchos historiadores se abstienen, pero los cultos paganos siempre tenían que ver con prostitutas. Y como diría una filósofa llamada Milce, ese desmechuzado lo hizo, ese blasfemo, es tipo del hombre o el anticristo que hará la gran abominación al final de los tiempos. Ese loco hizo eso en el año 175. Pero luego se levantó un hombre llamado Judas Macabeo. ¿Cómo se llamó? Y Dios lo usó para que ganara una guerra. Y entonces ellos hicieron en un día, como la entrada triunfal a Jerusalén, hicieron la limpieza o la consagración del templo. Nuevamente, lo limpiaron y lo consagraron, y coincide con una celebración que ellos hacían, y lo hacían por eso con ramas y con todas esas cosas, porque muchos piensan que era la celebración de una fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos. No, era la celebración de la limpieza del templo. Como ustedes son juiciosos, digan amén, aprenden mucho y lo dicen con duda, díganlo con certeza, sí aprendemos mucho. Dice el libro así, y el que registra el libro de Macabeo dice: el templo fue purificado en la misma fecha en que había sido profanado por los paganos, es decir, el día 25 del mes de Quiliú, y celebraron con alegría 8 días de fiesta a la manera de la fiesta de las enramadas, recordando que poco tiempo antes habían celebrado en las montañas y en las cuevas donde vivían como animales salvajes. Por esto, llevando bastones adornados con hojas, ramas frescas de árboles y hojas de palmera, cantaban himnos a Dios, que había llevado a buen término la purificación del santuario. Entonces ellos estaban a la entrada celebrando, y lo hacían de esa manera, pero exaltando al Señor Jesucristo, que lo sacara. Ahora hemos oído leer, tal vez hemos dicho la palabra Hosana, y cantamos. Algunos coros levantaban la mano y Hosana en las alturas, Hosana, y es lindo, porque Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, está dándonos una gran enseñanza, y es que aquí se está reconociendo a Jesucristo como el Mesías que vendría de David. La palabra Hosana es una transliteración, de un traslado que se ha hecho de hebreo, arameo y griego, y esa palabra significa así, sálvame, rey. ¿Qué significa? Eso. Era una expresión para pedir auxilio. En el Antiguo Testamento encontramos cuando Joab fue a interceder y mandó a una mujer que se llamó la mujer de Tecoa, porque Absalón había matado a un hermano y había sido desterrado. Entonces querían que David lo volviera a recibir. La mujer se disfrazó y vino y le contó una historia, y dentro de la parte así sobresaliente es que le dijo, tomemos la palabra, Hosana, o socorro, oh rey. Dijo un pastor, esto con los que leen la Biblia, los otros los estoy invitando.
La otra palabra de sálvame, oh rey, ayúdame, oh rey, fue cuando sitiaron la ciudad de Jerusalén y la gente comenzó a comerse el estiércol de las palomas a un precio tremendo. La cabeza de un asno valía muchísimo. Se comieron los zapatos, se comían las correas y finalmente se comenzaron a comer a sus propios hijos. Dos mujeres que tenían hijos e hicieron el negocio allí y dijeron, bueno, vamos a sacrificar mi hijo, nos lo comemos y cuando ya hayamos comido el nuestro, ahora el suyo. Entonces se comieron el primero, pero cuando llegó la hora de comerse el otro, la mamá dijo, no, 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 no. Y la mujer se fue y se quejó ante el rey y utilizó la palabra, ayúdame, Señor. ¿Cómo le dijo? Esta palabra fue escrita en el Salmo 118, 25 y dice, oh Jehová, sálvanos ahora. Entonces cuando esta gente estaba gritando que Hosanna en las alturas, es decir, es algo que tiene que ver con Dios, ayúdame Dios, bendito el que viene en nombre del Señor, lo reconocemos como Mesías. Y su expresión era entonces poner esas ramas sobre el suelo allí para que pasaran el Señor Jesucristo montado en esa asna, cumpliendo el testimonio de la profecía. También recordaban cuando fueron a cautiverio, 70 años, y cuando ellos regresaron y reconstruyeron la ciudad, parte de la ciudad, pero sobre todo las murallas, entonces dentro de la celebración ellos utilizaron también la palabra Hosanna, ayúdanos Dios. Digan amén. Amén. Bien, eso significaría algo así como, te rogamos, oh Señor, Hosanna, sálvanos ahora, te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Ya saben ustedes qué era lo que estaban diciendo estos señores. Entonces les hablaba de los galileos. Vamos a estudiar que los galileos eran despreciados, eran tenidos como ignorantes, eran tenidos como gente de poca monta, porque cuando uno le dice al hermano, hemos encontrado al Mesías, y el otro pregunta, el tal Natanael, pregunta, ¿y dónde es? De Nazaret. Nazaret está en Galilea, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y más tarde, Galileo, el Galileo le decían al Señor, quiere decir el que sobresale, el que gobierna, el que tiene buenas ideas, pero era como en burla. Como cuando yo no quiero decir nada de aquí, de ningún departamento, no vaya a ser que esté alguno sentado aquí y diga, no vuelvo a la iglesia porque me atacaron, porque tal cosa. Ustedes no son tan sensibles, pero bueno. Dice la Biblia, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Yo entiendo, y por eso lo bonito que es estudiar la Biblia, encontré que los sacerdotes, ¿quiénes? Más duro que no oí. ¿Quiénes? Todos los estudiosos sabían que Jesús tenía que venir de Belén. Pero cuando los apóstoles y Jesús se presentaban, no lo reconocían de Belén, sino que de Nazaret. Y yo, no, pero es que el Mesías no puede venir de Nazaret, tiene que venir de Jerusalén, de Belén. Este no es. Pero el Señor sí nació en Belén. Él nació en Belén. Entonces ahí tenían la primera prueba. No, ese no es, porque por eso cuando el rey Herodes oyó que la estrella y por acá y que los magos, dijo, vaya averigüen dónde está, y le dijeron en Belén, porque así dice la profecía, y se fueron para Belén a buscarlo. Entonces esta gente que seguía al Señor lo seguía, pero no con las intenciones que lo seguimos nosotros. Yo sigo al Señor porque Él es Dios, Señor y Salvador.
Yo sigo al Señor porque Él venció al diablo. Yo no sé si ustedes serán compadres de Él, pero yo no. Ni me gusta, ni lo quiero tener de vecino, ni de amigo, ni de conocido. ¿Alguno de ustedes? No vayan a hacer una exégesis, que es una mala interpretación de la Biblia, donde alguien llegó y dijo, descubrí una verdad. ¿Cuál? Que nosotros tenemos que orar por el diablo y ser amigos del diablo, porque la Biblia dice que amad a vuestros enemigos y el diablo es nuestro enemigo. Esa es una mala interpretación. Entonces, los de Galilea, los que habían visto resucitar al Señor, seguían al Señor, pero era apoyándolo y echándolo para arriba y rebótese y declare golpe de estado y vamos a salir de la esclavitud. ¿Sabe qué dijo el Señor? Que le cae a mucha gente como un baldado de agua fría sacado de la nevera. Mi reino no es de este mundo. Y por eso el Señor tuvo que regañar a los discípulos. Eso me trae a mí consuelo con ustedes, algunos. Porque por más que les enseñaba, estaban ellos insistiendo. Y llamaron hasta la mamá. Mamá, dígale al Señor que usted tiene ahí, que me deje sentar a mí a la derecha y a mí a la izquierda, porque yo quiero ser los ministros de importancia en tu reino. Eso seguían pensando que el Señor venía para levantar un reino terrenal. Y ellos siempre la cosa era con eso. Cuando lograron que los romanos finalmente dieran la sentencia de matarlo, era porque temían que el pueblo lo eligiera rey y que lo sacara de allí. Entonces ese era el temor y por eso lo mataron. Ellos seguían insistiendo. No insista que nuestro reino celestial no está en este mundo. Nuestro reino celestial, el premio, la recompensa, la vida eterna y la verdadera felicidad está con Cristo el Señor. Yo no sé ustedes por qué son tan apegados. Conste que casi no uso la palabra ustedes sino nosotros. A este mundo, con todos los problemas que tiene, y si voy y le digo a uno, usted, yo sé cuándo se consagra, ora, ayuna, se pone al día en los diezmos, cuando le digo, fulanito de tal, Dios me dijo que usted se va a morir en 2 días. Me dice, présteme las llaves del templo, yo me voy a orar y a ayunar y a estar allá y a esperar la muerte allá. No, debe ser voluntario, debe ser sin amenaza, debe ser por amor, por gratitud. Diga qué. Entonces por eso decían, ¿quién es este? Y la gente le respondía, este es Jesús de Nazaret. Como ya les comenté, que era como, no, esto no puede salir algo bueno. Si nosotros hablamos aquí de barrios en esta ciudad, como que el barrio que más tienen añoso, allá vive una gente muy difícil, muy tremenda. Ese era el problema también. Ahora llegamos donde la Biblia narra, cuando llegó cerca de Jerusalén o de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo. En 2 ocasiones lloró el Señor. 1 por su amigo Lázaro y 2 por esa gente que estaba dentro de Jerusalén. ¿Y sabe por qué lloró el Señor? Porque el Señor sí sabía lo que les esperaba. Él sí sabía lo que esperaba. Él sabía lo que iban a hacer con él. La muerte del Señor fue intencional, no fue un asesinato, no fue un accidente, no fue que se levantó una turba, una chusma, una cosa allí de gente, de maleante, de todo y lo mataron. No. Eso estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Y entonces el Señor sabía eso y dice, oh, si tú también conocieras a lo menos en tu día lo que es para tu paz. El Señor, ojalá estos entendieran que está llegando la gran oportunidad, mas ahora están cubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos, ojo con esto, te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de la visitación.
Hay un día, y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios nos ha traído a cada uno de los que estamos aquí con un propósito. Y dígale a Dios, si este es mi día para reconciliarme, para ajustar, para arreglar cuentas, Señor, lo quiero hacer, que no me suceda lo que pasó en Jerusalén apenas 40 años después que el Señor habló estas verdades. Así para lo poquito, abrían el vientre de las mujeres y le sacaban los hijos, los echaban hacia arriba y los ensartaban en espadas. ¿Están aquí? Dos, mataban niños, mujeres, ancianos y lo que encontraran. Una vez más se refugiaron en un lugar llamado Mashada y era una fortaleza que había hecho un rey, estuvieron allí. Igual que en la anterior historia, se comían el estiércol de las palomas, se agarraban y se peleaban, se comieron los zapatos o las sandalias, porque no había ni zapatos, ojalá hubiera habido botas para que tuvieran un poco más de piel y comieran todo eso. Y luego ellos decidieron, escuche bien, cuando se les acabó el agua, cuando se acabó todo, elegir 12. Y esos 12 matar a los que estaban allí, y luego de los 12 elegir uno para que mataran los 11, y ese último se suicidara. ¿Qué pasó? Que uno quedó a medio matar, y fue el que contó la historia de lo que ellos habían vivido. De eso el Señor Jesucristo les quería evitar. Mis estimados hermanos, Dios nos trae aquí para enseñarnos que hoy es el día, que debemos volvernos a Él, no para mirar al Cristo como muchos hacen histórico. El Cristo histórico es celebrado en Semana Santa y el 24 de diciembre y se acabó. Luego el Cristo religioso es el que la gente dice, no, yo sí voy al templo por acá, por allá, y es un Cristo más bien salvador para el que esté allí, que deme, ayúdeme, guárdeme, hágame. Pero nosotros los que estamos aquí, es el Señor Jesucristo el dueño de nuestras vidas. Es el que le hemos tomado importancia y vamos a mirar el paso a paso qué hizo y qué enseñó cada día de la semana, porque para nosotros Él es importante. Y dice que si el evangelio que predicamos no es entendido y no es claro, vana es nuestra fe y no hay nada para nosotros. Pónganse de pie, por favor, y digámosle, Señor, diga conmigo, Señor, te doy gracias por esa palabra que me enseña cómo has venido de manera intencional a cumplir la profecía y a enseñarme que solamente en ti hay salvación. Yo te ruego, Señor, que esta semana, por bondad y misericordia, tú me ayudes a traer a mi corazón y a mi mente esa palabra que me va a ayudar a ser agradecido y a vivir para ti. Señor Jesús, te necesito. Hoy te pido, Señor, que entres a mi corazón, que gobiernes mi vida y me ayudes, Señor, a amarte, servirte, honrarte y glorificarte. Amén. Aquí termina Enseñanzas a la luz de la palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical.
Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral, carrera 83A, número 1520, barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.